¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están desarrollando el trabajo? Y en base a eso, la verdad que tengo varias preguntas para poder consultarte. Mira, nosotros empezamos a trabajar hace ya varios años con la idea de crear el conocimiento en el área de la carne, de la proteína animal. Y en principio desarrollamos lo que llamamos la Escuela de Sommelier de Carnes, pensando en que había, digamos, sommelier para muchas áreas de los alimentos y no alimentos. También hay sommelier para perfumes incluso. Claro. Pero se empezaron a desarrollar sommelier para cerveza, para miel, para té, para aguas, para, bueno, montones de cosas. Y yo, como a tantos amantes de la carne, me preguntaba, ¿por qué no hay un sommelier de carne que tenga el Mm, conocimiento de toda la cadena de producción y además específicamente en caracterizar un corte de carne con base científica, con entrenamiento, como lo hace un sommelier de vinos u otro, ¿no? Poder caracterizar la terneza, la mm. jugosidad, los sabores. Y bueno, y ahí empezamos a desarrollar la currícula, el componente de la carrera, la gente de INTA Castelar y expertos, y luego de un tiempo logramos desarrollar toda la carrera y bueno, ya estamos en el tercer ciclo, Mm. ¿no? Este, y de formación de personas, de sommelier, y bueno, que tienen un conocimiento desde los sistemas de producción, la historia de la alimentación, manejo, frío, conservación de la carne, los distintos cortes, y la carga más importante es la práctica de probar y degustar carne para poder llegar a caracterizarla en sus aspectos sensoriales, ¿no? Mm. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? La sensación es que, obviamente, y la primera pregunta que quiero hacerte es que no todos los cortes son lo mismo, ¿no? Es decir, más allá de, con respecto al gusto principalmente, a la cocción, digo, ¿tienen que ir trabajando sobre cortes y de una manera totalmente diferente o hay algún punto de encuentro? Hay una, eh, hay una variabilidad tan grande en lo que Mm, es la carne, porque no solo tenés diferencia entre los cortes, claro. por la distinta función que cumplen en el animal, tienen otra composición, otra terneza, más que nada la terneza, ¿no es cierto? Y también porcentaje de grasa, porcentaje de colágeno, pero además tenés diferenciación por si son machos, hembras, por Hembras, las claro, categorías, claro, si es novillito, novillo, vaca, buey, y después tenés la diferenciación por raza, claro. tenés la diferenciación por alimentación. O sea, hay un abanico tan grande que a lo mejor en una producción más industrial, por decir algo, de un producto industrial, por decir, no sé, un vino. Un vino es una cosecha que tiene, después que se cosecha la uva de una manera y se procesa, esa camada de vino, de esa uva y de esa cosecha procesada, va a tener las 10.000 botellas que se hagan un sabor particular. En el caso de la carne hay una variabilidad importante porque está bien, lo más estandarizado podría ser un lote de animales que comen juntos desde el destete hasta la faena, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero si son de la misma categoría, igual van a tener 3 meses de variabilidad o 4 Mm. de nacimiento, van a ser bastante parecidos, pero no exactamente iguales que otro producto industrial. O sea, y ahí la capacidad del individuo capacitado, Mm. valga la redundancia, para poder caracterizar el corte es muy importante, para darle información al componente de la cadena que lo pida, si es un consumidor, si es un matarife, si es un dueño de un frigorífico, si es, bueno, que un hotel, un restaurante, bueno, de eso se trata. Es complejo pero apasionante a la vez, ¿no? Sin lugar a dudas. Hasta acá, uno, obviamente, por el poco conocimiento, sabe a ciencia cierta que no es lo mismo una vaquillona, como bien lo contabas vos, que un novillito, que un novillo pesado,
que una vaca son totalmente diferentes. También sabíamos que era muy distinto de un animal de un overo a un aberdeen, por dar algún ejemplo, ¿no? En Sí. ese contexto, lleva mucho trabajo el poder ir, porque uno lo sabe desde este punto de vista, pero después cuando hay que ir a la especificación, es muy difícil, es muy complejo cuando tenés el corte ya en el plato, poder determinar ese tipo de cosas. Bueno, es entrenamiento, es Ah, entrenar los sentidos, claro, entrenar el sentido de la vista, el tacto, el olfato, el gusto, es entrenarlo. O sea, pasa por ahí y hay personas que tienen, todos lo pueden hacer, pero algunos lo hacen con más facilidad que otros. Por claro, ejemplo, en la primera tanda de alumnos que tuvimos, teníamos una alumna que desde el primer día todo lo que le daban daba la información con precisión. Era como que mira, tiene una condición natural para la caracterización de los cortes de carne por su sentido de olfato, gusto, tacto, y desde el primer día le dábamos un corte y ella decía, bueno, tiene tal terneza, tal jugosidad, tal sabor, y no se equivocó nunca mm, en todas las eh, 240 horas de práctica y toda la cantidad de cortes que probó. A otros les costó más porque se empieza con un proceso a mm, los alumnos, se le empieza a mostrar cuáles son las diferencias de los aromas, se le ponen aromas, distintos tipos de aromas en frasquitos, esos están predeterminados, aroma a limón, a madera, bueno, y eso determina los aromas, van agilizando su sentido del olfato, claro, claro, después el sentido de la masticación, qué es blando, qué es semiblando, qué es duro, cuáles son los niveles de terneza, con indicadores. Suponte la gelatina sería el nivel de terneza máximo, o un claro, queso, cremoso, o mm, un queso un semiduro. Te estoy dando ejemplos claro, que la claro, claro, gente claro, lo puede relacionar por su historial de consumo, ¿sí? es cierto, es Después cierto. los salados, los índices de salado, o sea, poniendo soluciones con cantidad de sal, dulce también, amargo también. Bueno, así se van Luis, entrenando primero en estos, de esta manera y perdóname, después con los productos. me genera una duda inmediata esto que me contás, Sí, porque la cocción, sí. me puede modificar una cuestión de terneza, de gusto, de olfato, digo, de la manera que yo estoy cocinando ese corte, digo, lo puedo hacer a las Sí, sin brasas, al duda, horno, ¿sí? sin duda, Claro, sin ninguna duda. Para la escuela, la cocción está absolutamente estandarizada. Nosotros tenemos estufas, planchas claro, de doble claro, contacto y todo se cocina igual, al mismo tiempo, misma temperatura, todo igual. claro, Entonces ellos pueden comparar porque todo se cocina de la misma manera. Eso no es una variable, está estandarizado. mm, Después, cuando vas a la realidad, ellos van a poder apreciar la diferencia de jugosidad, terneza o sabor de acuerdo a la cocción que tenga el corte, como le gusta al consumidor. Hay claro, consumidores que les gusta bien cocido, otro que les gusta término medio, otro que les gusta sangrante. Digo la terminología que se maneja en Argentina, ¿no es cierto? es verdad. O jugoso, ovalando, según donde sea, cómo lo querés. Cuando uno expresa la forma de cocción que quiere, o y bueno, eso va a tener variación, sin duda, pero Mm. el sommelier ya tiene el entrenamiento para informarle al consumidor, suponte que esté trabajando en un restaurante, así que hay un sommelier de vinos que la persona le pregunta, y bueno, mire, usted podría probar este vino, que es muy suave, que bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El sommelier de carne le puede decir, mire, tenemos una colita de cuadril que viene de vaquillonas de tal peso, que es una colita muy tierna, que es suave, tiene como fue producida de tal manera, suponte, terminada con grano o con pasto, tiene un buen aroma, buen sabor. Bueno, esa es la caracterización Mm. que da el sommelier de carne, ¿no? Luis, me genera una nueva pregunta todo esto, realmente es muy interesante.
Vos sabés que el gran desafío y que tenemos, me da la sensación, y porque no tenemos volumen y nos está pasando hoy, no tenemos cabezas en los campos que puedan llegar rápidamente con destino a faena. Deberíamos quizás engordar ese novillito, llevarlo a un novillo y tener un animal muy pesado. Obviamente que estamos consumiendo un animal de 350, 360, 370, pero quizás para poder tener mayor cantidad de carne te deberíamos llevarlo a 430, 450. ¿Cambia mucho? ¿Y crees que es muy difícil que el argentino medio se pueda acostumbrar a decir, no como más novillito o lo que era el ternero de 320, 330 y llevarlo a uno de 450? ¿Crees que ese proceso puede ser difícil? O sea, habiendo probado de todas Sí. las categorías, hasta novillos de 870 kilos, Apa. que hemos faenado hace poquito, novillos Angus a pasto totalmente, Sí, de sí, sí, sí. silaje, o novillos a grano también, de 900 kilos he probado de todo. Yo creo que no, pero no es solo el consumidor, ¿sabes, Carlos? Hay toda una combinación de intereses Claro. del productor, del matarife, del frigorífico, no es algo tan sencillo de decir, no, a partir de ahora faeno novillo de 450 porque produzco más carne. Eso puede ser a lo mejor una visión país o una visión de un sector, pero hay que mirar toda la película, digamos. A lo mejor un productor, viste, que termina el novillo de 360, lo termina 6 meses antes, tiene el dinero antes, que lo utiliza para otra cosa. O sea, no es tan Claro, no, seguro, seguro. la decisión. Pero desde el punto de vista del consumidor, no me cabe duda que un novillo de 430, 450, terminado como el novillo de exportación, es espectacular. No hay inconveniente en eso. Yo no veo inconveniente desde el punto de vista del consumidor. No, para nada. Pero hay otros componentes en esa decisión. Luis, la última. Si tenés que elegir un corte, ¿con qué corte te quedás? Pero por una cuestión de las posibilidades que te da para realizar variedades de platos y de distintas formas de cocción. ¿Con qué corte te quedarías? Mira, Difícil. a mí me gusta muchísimo el centro del vacío, el vacío media luna, que se llama. Me gusta muchísimo. Es un corte muy rico. El otro corte que es espectacular es la marucha, cuando la dividís al medio y le sacás esa poneurosis que tiene, que la divide. Bueno, quedan 2 bices. Ese corte es riquísimo también. El cordón del lomo, también un sueño, que el lomo lo sacan y le sacan el cordón, que todavía no entiendo por qué le sacan el cordón siendo algo tan rico, el cordón del lomo. Es lo que me salió ahora de todo. No, seguro. Y tengo que elegir, cuando yo produzco mis animales, y me traigo eso, me encanta a mí, ese tipo de cortes, y el resto lo pongo para la venta, pero esos cortes son muy ricos, muy sabrosos.